versículo 25. Mateo 1 del 18 al 25. Quiero hablar acerca de las profecías que se cumplieron en el nacimiento del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer esto que está aquí en Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 25. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, todos, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Regresen por favor al versículo 23 y lo vamos a leer. 22 y 23 lo vamos a leer todos juntos. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, que las profecías se cumplieron porque tu palabra es verdad, y eso nos muestra de que tu palabra es poderosa, nos enseña que cumples lo que prometes y nos recuerda que el cielo que has prometido será real porque tenemos la palabra profética más segura. Bendice, Señor, tu palabra, bendice este estudio en esta noche, que sea de bendición para cada uno de nosotros y para los que nos están escuchando. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a ir bien rápido a lo que dice la palabra del Señor en segunda de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1 en el versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más, ¿qué dice ahí? Segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Dios nos ha dado su palabra, y a través de los siglos y miles de años, la palabra de Dios ha perdurado. La palabra de Dios nos demuestra una y otra vez de que lo que está escrito es verdad, de lo que está profetizado se cumple, se ha cumplido y se cumplirá. Y dice aquí que no hay otro libro como la palabra de Dios. Ahora, en el Señor Jesucristo, al cabo de su vida, se cumplen más de 60 profecías que, por supuesto, se hablan en el Antiguo Testamento y que se cumplen en el Nuevo Testamento. Para que todo eso suceda es algo simplemente imposible, pero es posible porque Dios lo escribió, los profetas lo hablaron, y a través de los años se ha cumplido. De tal manera que esto nos recuerda qué tan poderosa, qué tan perfecta es la palabra de Dios. Amén. Versículo 21, ya que estamos acá, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. En otras palabras, la Biblia no fue un pensamiento de un hombre.
La Biblia fue el hálito de Dios que Él nos dejó. Dice, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Regresando aquí a Mateo y vamos a ver algunas cosas que yo creo que nos son de importancia y establecen algunas bases para ver lo que fueron estas profecías que se cumplen con el Señor Jesucristo. Muy interesantes. Aquí en Mateo capítulo 1, regresando a nuestro texto, la palabra de Dios nos habla acerca de ciertas profecías que se cumplen en él. Aquí está una de ellas en el versículo 22, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Esto nos debería de emocionar, amén, porque fue algo que se cumplió, fue algo que tuvo que acontecer y que se cumplió y que un profeta lo dio. A través, ¿verdad? Dios usó a un profeta. ¿Y qué fue lo que dijo este profeta? Dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es muy difícil que una virgen dé a luz, amén. Es muy difícil que una virgen dé a luz, una señorita. Pero Dios lo deja escrito allá en Isaías. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 7 en el versículo 13. Isaías capítulo 7 en el versículo 13. Dice la palabra de Dios, Isaías 7, 13 y versículo 14. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Esa es una profecía. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, Emmanuel, aquí hay otra cosa interesante, que Emmanuel significa Dios con nosotros. Por eso dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios encarnado. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, no vamos a ir ahí, pero dice que este es el misterio y nos habla acerca de unas ciertas cosas, y una de ellas es que Dios vino en carne. Juan capítulo 1 también nos habla acerca de eso. Emmanuel es Dios con nosotros. Ya que estamos aquí en Isaías, vamos a Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿A quién se estaba refiriendo la Biblia cuando estaba hablando de Dios fuerte? Estaba hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios fuerte. Y luego dice Padre eterno, su nombre sería Padre eterno de Jesús. Y luego dice Príncipe de paz. De tal manera que allá en Isaías se cumple esta profecía de que el Mesías iba a nacer a través de una virgen. Regresando a Mateo capítulo 1, dice la Biblia en el versículo 24 y 25, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció. Amén. No la conoció, no había tenido relaciones con ella, y dice, hasta que dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito. ¿Por qué? Porque María y José, o José y María, tuvieron más hijos. Ellos tuvieron más hijos. Dice acá, y le puso por nombre Jesús. De tal manera que se cumple esta profecía de que el Mesías nacería a través de una virgen. Ahora, si esta hubiera sido la única profecía, con eso tenemos, amén.
Con eso tenemos y decir, wow, Dios nos habla acerca, allá en Isaías, de que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz. Como que eso está medio imposible y sucede. Entonces tuvo que haber la participación, ¿verdad? Tuvo que haber, por decir, ciertos testigos en todo esto. La historia por eso nos relata acerca de que José la quería dejar porque estaba pensando, ¿cómo que está embarazada? Y a lo mejor me engañó. Estaba ahí pensando muchas cosas José, pero viene un ángel y detiene a José y le dice, mira, no la dejes. Lo que en ella está es del Espíritu Santo. Y José, en obediencia a Dios, se queda con María y no habla mal de ella, nada, porque aunque ciertamente está embarazada, si la gente hubiera pensado que era de José, la hubieran apedreado. Pero Dios los protegió. Jesucristo nace a través de una virgen. Ahora, como María tuvo más hijos, y dice la Biblia que no la conoció hasta que después que nace Jesucristo, entonces ya no era más virgen, ¿verdad? Entonces María la Virgen ya no es la Virgen María, amén, sino es la Virgen María la ex Virgen, no es ya la Virgen María. Ok, número 2, ¿qué más? Hay otra profecía. Vamos a ver Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Con una sola profecía nos debería de animar de cómo es que se cumple la palabra de Dios en Jesucristo de esta manera. Pero Génesis capítulo 3 nos habla de una segunda profecía. Génesis capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí habla de una palabra que a lo mejor no parece importante, pero es la palabra simiente. Y esta palabra simiente está hablando acerca de la descendencia desde Eva a través de los años y a través de generación tras generación tras generación, y está hablando acerca de la simiente que es Jesucristo, y de cómo un día el Señor Jesucristo iba a herir en la cabeza a esta serpiente. ¿Cómo? ¿Cómo iba a herir la simiente de Eva a través de los siglos a Satanás? En el momento en que él nace, ahora esa simiente está naciendo. Esa simiente desde el principio, desde la promesa que Dios le hace a Eva. Le está diciendo Dios a la serpiente, ¿sabes qué? Yo voy a usar a esta mujer que tú usaste para agarrar de ese fruto prohibido. Yo también la puedo usar. Y la voy a usar a ella para que su descendencia, otra mujer, a través de ella van a ser alguien que te va a pisotear. Tú no vas a querer que eso suceda. Va a suceder, está profetizado. De tal manera que cuando nace el Señor Jesucristo, Dios estaba diciéndole a Satanás, te lo dije, amén. Yo te dije que un día, nos tuvimos que esperar como unos 4,000 años, pero yo te dije que un día iba a venir esta simiente. Y cuando el Señor Jesucristo nació, yo me puedo imaginar al diablo temblando, porque a través de la simiente de Eva estaba llegando Jesús, altísimo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién sería? Quien aplastaría a la serpiente. Vean lo que dice Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Y luego vamos a ver Hebreos 2.
Gálatas capítulo 4, en el versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vean lo que dice Hebreos capítulo 2. De tal manera que este Jesús nace a través de esta mujer, María, la ex virgen. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, en el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y qué dice? A ver, Hebreos 2:14. A través del imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esto es al diablo. ¿Quién destruyó a ese imperio? El Señor Jesucristo. Cuando nace esa simiente. Y se cumple en dos maneras esta profecía, porque se cumple cuando Jesús nace, pero también se cumple cuando a través de su muerte, cuando Jesús muere, Él destruye el imperio de la muerte de Satanás. Interesantemente, esta palabra imperio es una palabra que allá en Apocalipsis dice de quién es el imperio. Y está hablando del Señor Jesucristo. Porque el imperio, el poder, la gloria es de Dios. Amén. Ok, entonces encontramos esta segunda profecía de que Jesús es la simiente de la cual nos habla allá en Génesis, que aplastaría a Satanás. Ok, esa es la segunda profecía que se cumple cuando el Señor Jesucristo nace. Vean lo que dice Génesis 18. Hay otra profecía. Génesis capítulo 18. Y ahora nos vamos a ir un poquito más rápido para ver todas estas 89 profecías en una hora. Amén. Bueno, no son tantas, pero Génesis capítulo 18. Génesis 18, versículo 17 y 18. Dice, Jehová dijo, a ver, Génesis capítulo 18, versículo 17 y 18. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Se acuerdan que vimos esto allá en Gálatas? Cuando la palabra de Dios nos dice que a través de Abraham fueron benditas todas las naciones. De tal manera que aquí encontramos otra profecía. La profecía que a través de la simiente de Abraham, igual, ahora ya nos iba a ser destruido Satanás, el imperio de Satanás, por decir la victoria que tenía Satanás, porque cuando el Señor Jesucristo muere, nosotros tenemos la victoria a través de Cristo. Pero también cuando el Señor Jesucristo nace, a través de él son benditas todas las naciones. A través de la simiente de Abraham, son benditas todas las naciones. Vamos a ir a ver acá a Gálatas, lo que dice aquí en Gálatas. Y vamos a ver Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas
y hay que subrayar esa palabra, todas las naciones. Porque a través de Abraham, la simiente de Abraham, un día iba a nacer un Salvador. Que dice, como dice en Mateo capítulo 1, que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Y lo interesante de esto es que no solamente al pueblo judío, pero cuando Jesucristo muere allá en Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y luego el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron. Todos es todas las naciones. A través de Abraham, Dios le da una promesa a Abraham. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Bueno, primero dice, ¿habré de encubrir a Abraham esta noticia tan buena? Y le dice, ¿verdad? ¿Cuál es la profecía a Abraham? La profecía era que a través de él iban a ser benditas todas las naciones. ¿Y cómo pueden ser benditas todas las naciones? Bueno, las naciones todas puedan ser benditas, más que nada que con la salvación, no hay otra cosa. A través de la salvación todo mundo puede pedirle a Cristo salvación, vida eterna, y todos pueden ser benditos. La bendición más grande es la salvación. De tal manera que cuando nace Jesús se cumple esta profecía de que las naciones serían benditas a través de Abraham. Y cuando nace el Señor Jesucristo, entonces se cumple. Muy bien, vamos a ver la siguiente profecía. Vamos a ver Génesis. Bueno, vamos a ver Miqueas para adelantarnos. Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5 en el versículo 2, un poquito antes de Mateo. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este versículo se escribe 730 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Imagínense esperar tanto tiempo. Una de las cosas más, no sé, más chistosas quizás, si esa es la palabra, es que en las películas sale, ¿verdad? Es que estaba profetizado que iba a ser un niño con 3 pecas acá y con un diente chueco y con una ceja más grande que la otra, y ha de ser porque estaba profetizado. Y es chistoso, ¿no? De cómo usan esto, de que se cumple la profecía en o en esto o en aquello. Pero aquí se tuvieron que esperar desde la creación del mundo. Cuando Dios habla con Eva y le dice, ¿sabes qué? La simiente de Eva te va a herir en la cabeza, ¿verdad? Eso fue desde 4000 años. Miqueas escribe esto aproximadamente 730 años de que en Belén iba a nacer el Salvador, el Señor Jesucristo. Se profetizó y dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Por qué sus salidas son desde el principio? Porque Jesucristo no iba a solamente a nacer y entonces fue creado él. Jesús ya era desde la eternidad y por la eternidad. Jesús dice allá en Apocalipsis, él es el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir el alfa y la omega? Bueno, en el alfabeto griego, el alfa es la primera letra, la omega es la última letra. Jesús es el principio, el fin. El alfa, la omega, no tiene tiempo. Jesús, Dios, Padre eterno, el Espíritu Santo no tienen tiempo. Jesús no fue creado cuando nació él ya vivía, él ya era. Allá en Génesis nos dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza.
Y estaba refiriéndose acerca de Jesús y el Espíritu Santo. Allá en Isaías dice: santo, santo, santo. ¿Por qué 3 veces santo? Porque tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De tal manera que Jesús ya era. Cuando Jesús está hablando con unas personas ahí en el Nuevo Testamento, dice: antes ¿qué dijo? Creo que era antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Y saben quién usó yo soy? Allá en Éxodo 12, Dios le dice a Moisés. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Moisés dice: Señor, pero ¿quién les digo que quién me mandó? Y Dios le dice: pues diles que yo soy el que soy. ¿Quién usó eso? Dios Jehová, el Padre Eterno. ¿Y quién lo vuelve a usar en el Nuevo Testamento? Jesús dijo: yo soy, porque Jesús ya era. Y entonces se profetiza que ahí en Belén iba a nacer el Señor Jesús. Regresando a Mateo. Vienen estos hombres que aquí en la traducción encontramos que dice magos, pero no eran los que sacaban conejitos de unos sombreros. Eran hombres sabios. Y vienen y preguntan: oigan, ¿dónde está el rey? Porque lo queremos adorar. Y Herodes dijo: pues aquí estoy. Dice: no, era uno que iban a nacer. Y dice ahí en el versículo 4: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer ¿quién? El Cristo. Ellos estaban esperando a el Cristo. Cristo, el Mesías. Cristo quiere decir el Mesías. ¿Y quién era el Mesías? El Mesías era el que iba a venir, al que estaban esperando, el que iba a dar la redención de Israel. Era un hecho de que los judíos sabían que iba a venir el Cristo, el Mesías, el Salvador. Era una esperanza continua. Y en nuestros días lo sigue siendo. En nuestros días los judíos siguen esperando al Mesías. Qué triste que ya nació y lo siguen esperando. ¿No es irónico eso? Que los judíos siguen esperando al Cristo, al Mesías, cuando ya nació. Y bueno, dice ahí, Herodes empezó a preguntar: bueno, a ver, vean en las escrituras, ¿dónde dice que van a ser el Cristo? Versículo 5, ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí hay otra profecía, que Jesús nacería en Belén de Judea. Amén. Que el Mesías iba a nacer en Belén. Y se cumplió. No nació en Italia, no nació en Rusia, no nació en Mesopotamia, no nació en Iguala, Guerrero. Gloria al Señor. Amén. No nació con los mayas, no nació en el DF, no nació allá en Chile, no nació allá en Argentina. Hubiera sido bien orgulloso. No, qué bueno que no nació allá. No nació allá en España. Nació exactamente donde tenía que nacer. Ahora, el problema era que cuando concibe María, ¿ella dónde estaba? Ella no estaba en Belén. Cuando concibe ella y cuando está a punto de nacer su bebé, hay una encuesta, hay un censo y se tienen que ir, ¿verdad? Desde allá de Nazaret, se tienen que ir hasta Belén. Y cuando llegan allá a Belén, estaban buscando ahí un lugar, pero dice allá Lucas, no se halló lugar ahí en el mesón. Y tuvo que nacer en un pesebre, en un lugar. Nos imaginamos un pesebre, un lugar bien hermoso, bonito, con vaquitas, con borreguitos, con el burro
Sabanero, ¿verdad? Fui no sé a dónde hace 2 días y se puso el semáforo en rojo y había una camioneta aquí a un lado de mí que traía esa canción. Wow, dije, esta música, ¿verdad? Y ya yo iba cantando, ¿verdad? Todo el camino. Triste música, pero lo vamos a cantar aquí también el siguiente domingo, amén. Y yo ni sabía quién era ese burro y ahora ya sé quién es ese burro. No es el pesebre, no eran burritos y no eran borreguitos y todo bien limpio y nace, ¿verdad? Con unos pañales lavados por Ariel y blancos, y todo en hermosura. Era un chiquero, era un lugar de lo más pobre, de lo más humilde. No hubo un lugar para ellos en el mesón. Pero donde sí no se equivocó, y no se equivocó ahí, pero donde sí no se equivocó la escritura, fue que cuando Jesús nació, Él nació en Belén de Judea. Ahí fue porque ahí estaba profetizado. Ahí estaba profetizado. ¿Qué más? La Biblia nos habla que sería del linaje de David. Del linaje de David. ¿Por qué del linaje de David? Porque así Dios lo profetizó. Ya estamos aquí en Mateo, vamos a ver Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David, hijo de Abraham. ¿Por qué dice hijo de David si su papá era José? Bueno, por las costumbres. Era costumbre de decir, ¿verdad? Que aunque era el tatarabuelo, David era hijo de David. Esa era la costumbre. Entonces, el Señor Jesucristo nace a través del linaje de David. A través del linaje de David. Vean lo que dice Isaías capítulo 9, ya leímos el versículo 7, pero vamos a ver el versículo, leímos el versículo 6, vamos a ver el versículo 7. Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jesucristo iba a venir a nacer del linaje de David. Qué interesante, ¿cómo sucede todo esto? Porque si se pueden acordar, vamos a ir allá a Ruth. Si se pueden acordar, Dios usa a una moabita para que fuera del linaje de David. Vean lo que dice allá en Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Versículo 16, dice: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. O sea, la abuelita fue el aya de el hijo de Ruth. Y dice: y le dieron nombre a las vecinas, ¿verdad? De la gente entrometida, ¿cómo es? Pero dice, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. ¿Era su hijo de Noemí, sí o no? No, ¿verdad? Porque era hijo de Ruth. Pero dice, y lo llamaron Obed. ¿Y Obed qué era? ¿Padre de quién? De Isaí. ¿Isaí era papá de quién? De David. Era papá de David. El abuelito de David era Obed. La tatarabuelita era Ruth. Y la tatarabuelita era Noemí. Era Noemí. Pero Dios usa todo esto para que dentro del linaje de Jesucristo estuviera David, estuviera Isaí, estuviera Obed
y estuviera Boaz, que era el esposo ahora de Ruth, ¿verdad? Ok, muy bien, entonces la profecía dice o decía que Jesucristo vendría a nacer del linaje de David, del linaje de David. Y la Biblia nos dice ahí en Mateo, no vamos a ir a ver todo, pero todo Mateo capítulo 1 nos habla cómo fue ese linaje. Nos habla cómo fue ese linaje o las generaciones del Señor Jesucristo. Dice, vean lo que dice el versículo 5. Salmón engendró de Rahab, ¿a quién? A Boaz. Boaz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. ¿Quién era Rahab? La ramera. ¿Se acuerdan de Rahab? Dios usa no solamente a una moabita, sino también usa a Rahab. A Rahab. Y bueno, finalmente ahí hasta el versículo 16, y Jacob engendró a José. ¿Quién era el abuelo de Jesús? Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y en este linaje, a través de José, viene a nacer el Señor Jesucristo. De tal manera que Dios tenía todo esto bien planeado. ¿Ok? La profecía se cumple. La profecía se cumple. Denme un segundito aquí. Ok, siguiente profecía. Encontramos acá otra profecía. No solamente iba a ser del linaje de David, pero vean lo que dice Salmos 72, 10. Salmos 72, 10. Estamos viendo profecías que se cumplen en el nacimiento del Señor Jesucristo. Salmos 72, 10 y 11. Dice, ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Y está hablando acerca de que cuando naciera el Señor Jesucristo, vendrían y le ofrecerían presentes. Y de tal manera llegan unos hombres del desierto, ¿verdad? Porque venían del oriente, quizás venían de allá unos dicen que venían desde China, otros dicen que venían desde allá Mongolia. Hay muchos lugares allá que tienen, ¿verdad? Mucho desierto, quién sabe dónde vendrían. Un día vamos a investigar y preguntar si realmente sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar, que yo no creo, ¿verdad? Como tampoco yo creo que los que estaban muriendo ahí en la cruz, uno se llamaba Dimas y el otro se llamaba Gestas, tampoco, ¿verdad? O que Eva comió una manzana, yo creo que fue un mango. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, aquí está otra profecía y se cumple allá en Mateo capítulo 2, ¿verdad? En donde dice que postrándose lo adoraron. ¿A quién adoraron? A Jesús, al niño Jesús, dice ahí. No adoraron a María, no adoraron a José, adoraron a Jesús y le ofrecieron presentes. Si hubieran estado en nuestros tiempos, yo no creo que le hubieran ofrecido un Xbox ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero ahí le ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. De tal manera que estas son algunas de las profecías que se cumplen con el Señor Jesucristo. Vamos a ver una más que está aquí en Mateo y ya con esto acabamos, que no está aquí en mis notas, pero aquí me acabo de acordar que se cumple esta profecía, Mateo capítulo 2, versículo 16. Dos profecías más.
Mateo 2:16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de ¿cuántos años? De 2 años. Ahora, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero como que esta fue una matanza muy, muy fea, ¿no? Todos los niños menores de 2 años. ¿Alguien tiene un niño menos de 2 años aquí? Ustedes, allá, aquí nada más, ¿verdad? 2 o 3. Imagínense, este rey Herodes estaba loco. Peor que Hugo Chávez, peor que Maduro, peor que Hitler. Estaba completo, era un rey bien loco. Y de tan loco y de tan enojo, dice, se enojó mucho. Y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Jeremías, que dice allá en Jeremías, capítulo 31, versículo 15. Les voy a leer lo que dice allá. Bueno, aquí en Mateo dice: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. No solamente Raquel tuvo un niño chiquito, tenía 2 niños menores de 2 años. Vino Herodes y los mata. Toda la generación del Señor Jesucristo, con excepción de Juan y de Jesucristo, no murieron. De tal manera que nadie de los que en la Biblia, cuando él hablaba y cuando él habla con Pedro y lo trae como su discípulo, y él habla con Juan y él habla con Bartolomeo y él habla con todos ellos, nadie tenía la misma edad que el Señor Jesucristo. Era porque habían matado a todos los que tenían menores de 2 años. Imagínense la matazón que hubo en ese entonces. Y pero se cumple otra profecía. Y esta profecía es la que está allá en Jeremías 3:15. Ya en Jeremías 3:15 dice: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Otra profecía, vean ahí Mateo capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. De tal manera que, ¿por qué habrá dicho de Egipto llamé a mi hijo? Bueno, allá en Oseas capítulo 11, versículo 1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Otra profecía. Cuando nació el Señor Jesucristo, por lo menos ahorita hemos visto 10 profecías. Después vamos a ver las otras demás, ¿verdad? Todo esto, ¿por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Se profetizó y se cumplió. Y se profetizaron otras cosas. Que un día él iba a regresar con voz de mando, con brazo fuerte, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:14 y 1 Corintios 15. Todo eso se va a cumplir. ¿Por qué? Porque si se cumplieron más de 60 profecías en el Señor Jesucristo, 10 de ellas por lo menos, cuando Él nace, hay una profecía que se va a cumplir, o 2 o 3, que se van a cumplir
Y va a ser, un día el Señor Jesucristo va a regresar, amén. Un día vamos a estar en el cielo con el Señor. Un día vamos a estar allá cantando y adorando al Cordero, diciendo: digno es el Cordero. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Esto nos debería de dar una confianza muchísimo mayor en que lo que yo creo, que el cristianismo es cierto. Dice allá la Biblia, en 1 Corintios 15 también dice: si Jesucristo no hubiera nacido, resucitado, vana es nuestra fe. Todo se cumplió, ¿verdad? Viva a venir el Mesías. Pero se murió. Pero dice, si Él no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. A pesar de que se hubieran cumplido 60 profecías que vino el Mesías, vana hubiera sido nuestra fe, porque nuestra fe depende de la resurrección de los muertos, de que un día vamos a estar con el Señor, y porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por estas profecías que se cumplieron cuando Él nació. Iba a nacer en Belén, iba a nacer de una virgen, iban a venir hombres y reyes y ofrecerle presentes. Iba a haber lloro ahí en Judea al morir todos estos otros bebés. Regresó de Egipto el Salvador. Se cumplió en la simiente de Abraham, se cumplió en la simiente de David. Y Señor, te damos gracias por todas estas profecías que se cumplieron precisamente en un bebé, y a través de su juventud, y a través de su vida, y a través de su muerte. Y Señor, te pedimos que esto simplemente nos haga a nosotros recordar que tenemos la palabra profética más segura. Vienen otros, profetizan, no se cumple, porque simplemente no es verdad. Pero Señor, lo que tú has dicho y se ha escrito y se ha profetizado se cumplió, y ahora, Señor, eso simplemente nos ayuda a tener más fe. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí. Aquí está mi mano. Alguien así diría eso. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Puede bajar su mano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca he aceptado y nunca le he pedido a Cristo, a Jesucristo, en quien más de estas 10 profecías se cumplen cuando Él nace. Yo no he confiado en Él, al Mesías que iba a venir, el Redentor, por el cual iban a ser benditas todas las naciones. Aún yo no he confiado en Él, y aquí está mi mano. Yo le quiero pedir a Cristo salvación. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así. Muy bien, vamos a terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estas profecías, y recordarnos, Señor, que en el nacimiento de Jesucristo sucedieron tantas cosas, tantas victorias cuando nació el Salvador. Por eso hubo los ángeles cantando ahí en el cielo, por eso hubo esa estrella, por eso tanta conmoción, por eso estos hombres del oriente llegando, por esto estos pastorcillos yendo a adorarle también. Por esto María pensaba y ponía todas estas cosas en su corazón de que era lo que estaba sucediendo. No era más que el Salvador viniendo a nacer a este mundo. Dios Padre humillándose y viniendo a tomar un cuerpo de hombre y muriendo en obediencia en una muerte de cruz. Bendice, Señor, lo que hemos escuchado, y que sea de refuerzo para nuestra fe. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.